Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y te doy la bienvenida al devocional del día de hoy. Te invito a que te suscribas a este canal por si todavía no lo has hecho y que también puedas activar la campana de notificaciones. Recuerda que seguido estás subiendo contenido y nos interesa que tú puedas seguir aprendiendo y nutriéndote de la palabra de Dios. El devocional lo he titulado Dios detrás de todo lo que pasa. Vamos a estar estudiando Primera de Reyes, capítulo 12, de los versículos 21 al 24. Te repito, Primera de Reyes, capítulo 12, de los versículos 21 al 24. Te invito a que antes de empezar la lectura, tú le puedas decir al Espíritu Santo que te hable, que te confronte, que te recuerde algo específico que quiere tratar en tu corazón el día de hoy, y que no solo tú seas un oidor de su palabra, sino que también seas hacedor, que puedas poner en práctica cada cosa que tú aprendes por parte de Dios. Así que la lectura está en Reina Valera 1960, acompáñame, que dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volved cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Primeramente vamos a entender por qué Roboam quería de nuevo el reino, por qué Dios había mandado a un profeta para decir que no, que se regresaran a su casa. Para entender el contexto nos vamos a regresar un poquito en el capítulo anterior específicamente y vamos a ver quién era quién y por qué Roboam quería esto, ¿no? Roboam era hijo de Salomón. Recordemos que Salomón era el rey que tenía sabiduría en sobremanera por parte de Dios, porque Dios se lo había concedido. Era el hombre más sabio, que hasta la fecha no se ha visto otro igual. Y en lo último de su reinado hubo un hombre llamado Jeroboam que había levantado su mano contra él por algo que él había hecho específicamente. Y Jeroboam en algún momento se encuentra con un profeta, el profeta llamado Ahías. Y este profeta, ellos estaban en el campo, él tenía un manto encima, y lo que él hace de forma profética y de parte de Jehová, se lo quita, lo rompe en 12 pedazos y le da 10 a Jeroboam, como una forma profética de decirle que Jehová había dicho que él iba a tener 10 porciones, 10 tribus de lo que era el pueblo de Dios. Entonces pasa el tiempo y Salomón muere. Así que Salomón, al morir, sube al reinado su hijo Roboam, que es el de la historia, el que quería el reinado de regreso. Entonces llega el pueblo con él y le dice como de: oye, es que tu papá puso el yugo sobre nosotros y pues nos gustaría que tú lo consideres, pero Roboam no sabía qué hacer. Él era inexperto. A pesar de ser el hijo del hombre más sabio que había pisado la tierra en ese momento, él no sabía qué hacer. Entonces les dice como: regresen en 3 días. Y ya el pueblo se va y él se dirige con los ancianos, que eran como los consejeros de su papá, y les dice como de: oigan, ¿qué tengo que hacer? Y ellos le dicen como: ¿sabes qué? Tu papá tenía ya un yugo sobre ellos, es necesario que tú lo disminuyas. ¿Por qué? Para que te puedas ganar el favor del pueblo. Y Roboam, no estando satisfecho con lo que ellos le aconsejaron, fue a pedir consejo a los jóvenes con los que él se había criado. Entonces imagínate, el inexperto y va y le pide consejo a los que también son inexpertos como él. Entonces, brevemente, te voy a dar un consejo en esta parte. Si tú vas a pedir un consejo, tienes que saber a quién pedirle el consejo. No es lo mismo que tú le pidas una instrucción, que le pidas un consejo a alguien que está en el mismo nivel espiritual que tú, porque probablemente te va a aconsejar algo incorrecto. Tienes que dirigirte con personas que ya tengan un camino en el cristianismo y que ya tengan una sabiduría
precisa para poder decirte las cosas como son. En este caso, Roboam decide ignorar a los ancianos, a los que le daban el consejo a su padre, y se va con los jóvenes, que también eran inexpertos como él, y les dice como, oigan, ¿qué tengo que hacer? Y ellos le decían como, ¿sabes qué? Si tu padre fue de esta manera, tú tienes que ser así. Tienes que poner así al pueblo. Así que tienes que aumentar lo que tu papá había hecho. Y Roboam decidió escucharlos a ellos. Regresan en 3 días el pueblo y Roboam les da su veredicto, les dice pues lo que va a hacer, que los va a ignorar prácticamente. ¿Y qué pasó? El reino se dividió. Se molestó el pueblo y el pueblo fue como, ¿sabes qué? No te reconocemos como rey. Así que en ese momento se rompió el reino y hasta la fecha se rompió Israel. Las 10 tribus se quedan al norte y él se queda nada más con Judá y Benjamín, que recordemos que era la profecía de las 10 tribus y las 2 que se iban a quedar, que era por amor a David, porque él había hecho las cosas bien delante de Dios. Vemos el primer punto de cómo Dios usa a las personas a veces en sus deseos egoístas para hacer conforme a su voluntad. En una aparente nosotros podemos pensar es que ¿por qué Dios permitió que Roboam se pusiera así? Pero en realidad Dios justo lo estaba permitiendo. Recordemos que Dios es Dios. O sea, si Dios quisiera, Él hubiera impedido que las cosas se dieran así, pero lo permitió. En primera, porque recordemos que tenemos libre albedrío. Y en segunda, recordemos que Dios está detrás de todas las cosas. Entonces, deja que Roboam, en sus deseos egoístas, tome una decisión incorrecta, pero lo estaba haciendo para cumplir la profecía que le había dado al profeta Ahías a Jeroboam. Así que cuando él ya se alista para decir, no, es que quiero recuperar mi reino, y empieza a reunir la gente, y recordemos que eran guerreros escogidos, o sea, en una aparente todo estaba marchando bien. ¿Y qué pasa? Dios interrumpe, de acuerdo a la lectura, manda a un profeta y dice, ¿sabes qué? Necesito que le digas esto a Roboam, que no, que se regresen porque yo estoy detrás de eso. ¿Cuántas veces nosotros no preparamos las cosas, tenemos una idea de algo que vamos a hacer, queremos tomar a lo mejor algo que ya perdimos, y es ahí cuando Dios levanta la mano y dice, ey, eso está conforme a mi voluntad y no tienes por qué moverlo, no puedes tomar algo que en mi voluntad estuvo, habértelo quitado. Porque eso pasó. Roboam perdió el reino, pero porque era voluntad de Dios. Sí, Dios lo hizo por medio de sus decisiones egoístas, pero al final Dios lo permitió. Así que yo te invito a que cuando pasen situaciones que tú creas que se están saliendo de control, que hay alguien que está actuando de una forma que para ti puede ser incorrecta o que puede ser algo que te esté desconcertando, tú puedas ir directamente a la presencia de Dios, porque en esto que vemos, Dios siempre está hablando, Dios siempre está dispuesto a dar el porqué de las cosas y a dirigirlas, porque al final somos su creación y Él es el que tiene la autoridad para hablar sobre nuestras vidas. Así que tú puedas acercarte a Él y le puedas decir, Dios, ¿por qué está pasando esto? Dios muestra, Dios revela, y que sea Él el que ponga el orden, y que a pesar de que sean cosas que estén saliéndose de control o que puedan estarte sacando o que puedan estar desconcertándote, saber que Él tiene las cosas bajo control y que Él está detrás de las situaciones. Recordemos cómo se llama el devocional, Dios detrás de todas las cosas. Y te invito a que hoy tú puedas aprender de las dos situaciones. ¿Quién eres en esta historia? Probablemente seas Jeroboam, que tuviste una confirmación de parte de Dios. Tú no tienes por qué pelear algo que Dios ya te dijo que te va a dar. Porque en ningún momento vemos a Jeroboam alzándose contra Roboam, el hijo de Salomón, o haciendo guerra para que le dieran las 10 tribus. No, nada. Él ya había tenido esa promesa, él ya había tenido esa profecía. No hizo nada y al final fue el mismo Roboam el que terminó permitiendo que él tuviera eso. ¿O quién eres? Puedes ser también Roboam. Puedes estar haciendo tu voluntad y sin querer puedes estar haciendo cosas que van a trascender
porque recordemos que su decisión provocó que el reino se dividiera y hasta el día de hoy se dividió. Pero a pesar de que sean cosas que en una paréntesis están saliendo de control o están fuera de nuestro alcance, Dios está detrás de ellas. Es todo por el día de hoy. Te invito nuevamente a que te suscribas a este canal y que el día de hoy puedas estar reflexionando sobre lo que aprendimos y que le puedas estar diciendo a Dios que sea el que te revele a las situaciones que te tenga que revelar en tu vida. Mi nombre es Mariana y me despido. Hasta luego.